Nosotros estamos dentro de una sinagoga. La sinagoga no es de la época de Jesús. La época de Jesús está aquí debajo. Es una época posterior a la época de Jesús, la época de los romanos. ¿Se acuerdan que les dije ayer, no sé, en Masada, que sinagoga es el lugar de reunión? Era donde se reunía la gente. En realidad, si uno entra aquí, uno cree que en realidad esto parece un templo romano y no parece una sinagoga. Y los arqueólogos tienen la misma problema, que no pueden entender cómo en este lugar hay un templo romano cuando empiezan a hacer arqueologías y se da cuenta que es un pueblo judío. ¿Qué es lo que hay aquí? Los judíos, posterior a la época de Jesús, va a construir una sinagoga y la va a construir bastante bonita y la va a construir con la cultura del lugar. ¿Y qué es la cultura del lugar? Romanos. Pero lo más raro es de que el judío, no sé si ustedes saben, el judío, todo judío del mundo tiene sentido a la oración, al rezo. ¿Para dónde va a rezar el judío? Siempre para Jerusalén. O para el Monte Moriah, los que están en Jerusalén. Y es muy importante. Si uno entra aquí, uno cree que en realidad Jerusalén queda para adelante. Pero en realidad para ahí está el Líbano. Jerusalén está para atrás. No pueden entender hasta que encontraron una piedra, que vieron de que la piedra tiene un templo con ruedas. Los arqueólogos entendieron y encontraron otra piedra más. Una piedra que en el capitel tiene un candelabro de 7 brazos. El candelabro de 7 brazos es el único símbolo 100% judío. Y por eso mismo dijeron, ok, aquí tenemos algo judío, un candelabro de 7 brazos. Y vemos una casa que tiene movimiento. No sé si ustedes alguna vez fueron a una sinagoga, pero justamente el judío siempre va a rezar mirando para Jerusalén. Y en Jerusalén, o sea, en la pared de Jerusalén, hay un armario. ¿Y qué es lo que hay dentro del armario? La Torá. Y siempre delante del armario hay un velo. ¿Qué es lo que se recuerda? Lo que había el Santo de los Santos, que estaba separado el Santo Sectoro con un velo. ¿Se acuerdan cuando Jesús muere en la cruz? El velo se rasgó. Y a ustedes les voy a contar un secreto, que ustedes van a entenderme mejor. ¿Se acuerdan que les dije que el judío tiene también tradición en la muerte? Cuando nosotros se nos muere a alguien de sangre, cuando se muere el rabino, nos corta un pedazo de nuestra tela y después la rasga. Eso es un símbolo de luto, que en realidad la familia tiene que tenerlo durante una semana. Solamente alguien de sangre, el que quiere, por ejemplo, el marido que no tienen la relación sanguínea, lo hace porque lo siente. Y miren qué interesante, que la Biblia dice que cuando Jesús muere, el velo se rasgó, como que Dios se enlutó de la sangre de su Hijo. Lo aprendí hace poco tiempo atrás, que es muy bonita la interpretación del por qué está escrito de que el velo del templo se rasgó, porque podría no contarlo, pero tiene un motivo. Y entonces, el judío va a tener siempre mirando a Jerusalén el arca o la Torá. Cuando vieron un templo que tiene ruedas, los arqueólogos entendieron que en el momento de la oración se va a cerrar la puerta, en otra habitación tienen la Torá y la van a traer la Torá, la van a poner frente a Jerusalén y el que llega tarde va a entrar por la puerta de atrás. ¿Y por qué hicieron la sinagoga al contrario? Porque topográficamente, si la ciudad está construida para abajo, en el lugar alto va a estar la sinagoga, y para que la gente no tenga que dar toda una vuelta, para que sea más fácil topográficamente, la hicieron con sentido a la ciudad.
Pero nuevamente, cuando comienza, se cierran las puertas y se entran por la parte de atrás. Esta sinagoga les dije que es posterior a la época de Jesús. Vemos el tamaño. Esta es una sinagoga típica del comienzo de los siglos, que es alrededor. Hoy en día las sinagogas son como las iglesias, una detrás de otra para aprovechar el espacio. Pero en realidad tenía un piso arriba. ¿Por qué el piso de arriba? Porque siempre los judíos dijimos que van a estar separados hombres y mujeres. Y por eso mismo, abajo estaban los hombres, arriba estaban las mujeres. Porque los hombres tienen que abrir la Torá para leerla, porque es parte de la ley que tienen los hombres. Las mujeres vienen porque quieren, no por obligación. Nosotros sabemos que aquí, en la sinagoga, Jesús cura a un endemoniado un día sábado. ¿Quieres leerlo aquí, Pep? Seguro. Vamos entonces aquí de Marcos 1, leerlos y tal vez continuar sobre también la suegra de Pedro. 1:21 dice la escritura así. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aquí la primera iglesia del mundo, porque los primeros cristianos, al ser perseguidos, qué mejor esconderse en la casa de Pedro. Y esa pequeña casa de Pedro quedó pequeña para la cantidad de cristianos. Y en la época, en el comienzo, se destruye la casa de Pedro y se construye una casa mayor que era un círculo. Pero la casa de Pedro quedó abajo. Esa segunda construcción nuevamente fue destruida y los bizantinos ya construyen una iglesia en forma octogonal. Y por eso arriba es una iglesia totalmente nueva, moderna. También tiene forma octogonal por la última construcción. La casa de Pedro tiene 2 piedras, 3 piedras. No sabemos exactamente, pero más que nada es la tradición y la memoria. Pero yo les quiero explicar una cosa que les dije en el bus. ¿Por qué Jesús viene a Capernaum y no va a otro lugar? Yo les dije, primero, no puede ser profeta en su propia tierra. Segundo, no puede, aquí es una ciudad donde hay gente trabajadora, gente simple. Pero el secreto también es otro. ¿Por qué en este país, yo les digo, guerras, uno arriba del otro, uno arriba del otro? ¿Cuál es el motivo? En un país tan pequeño, no más de 500, no más de 150, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué? Porque Israel es estratégicamente en el mundo un lugar estratégico. Es la unión de 3 continentes. Para el sur del país, Egipto, continente africano. Para el este, Siria, Jordania, continente asiático. Hacia el occidente, el Mediterráneo, continente europeo. ¿Cómo se iba hace 500, 1000, 2000 años atrás de continente en continente? ¿Por dónde tienen que pasar? Por Israel. Sí o sí. Según que escucharon hablar el camino de las sedas, de las especies, de los perfumes, que iba de Asia a Europa, ¿por dónde pasaba? Por Israel. ¿Y cómo se iba de continente en continente? Caravana. La caravana, burro y camello. Yo siempre digo que el burro era el Volkswagen, el camello era el Mercedes-Benz. Iban y tenían Volkswagen, Mercedes-Benz, iban de lugar en lugar, pero habían pocos caminos. Pero en cada frontera, ¿qué era lo que tenían que pagar? Peaje. Como hoy ustedes tienen que pagar peaje, hace 2000 años atrás lo mismo. Y el peaje era mucho más caro. Y no era solamente un Mercedes y un Volkswagen. Eran cientos de Mercedes y cientos de Volkswagen. Y por eso, ser dueño de este país es ser dueño del dinero y por eso, y del camino, y por eso conquistan este lugar. Había otro camino que se llamó Vía Maris, que iba de Egipto a Damasco y pasabas justamente aquí detrás de Capernaum. Pueden ahora entender que cuando aquí la gente pasaba la caravana iba
no se paraban el camino por miedo de que le roben la mercadería. Esta caravana pasaba, pero hoy a la mañana los pescadores pescaron, le van a vender a las caravanas, le van a vender el pescado. Cuando Jesús hace un milagro aquí, y muchas veces en la Biblia se entiende y se expande para todos lados. ¿Qué significa? Jesús hace un milagro aquí, llega hasta Damasco, llega hasta Egipto. Era el WhatsApp de hace 2000 años atrás. El Internet de hace 2000 años atrás era el camino. Ahora pueden entender por qué se expande para todos lados. ¿Por qué? Porque la gente, los comerciantes, las caravanas traen información y pasaban por aquí. Traen y llevan información. Y eso es cuando ustedes van a entender, cuando lean la Biblia y hablan y se expande para todos lados. Ahora entiendo por qué se expande. Porque todo el mundo lo veía. Y por eso en esta ciudad se hicieron tantos milagros. Pero en realidad, ¿qué es lo que hay aquí? Piedras. ¿Por qué? Ay de tu Corazín, ay de ti Betsaida, si en Ciro y Sidón se hubieran hecho tantos milagros, hoy en día estaría de pie. Y a ti Cafarnaúm, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho tantos milagros, a ti el día de juicio final va a tener más perdón Sodoma y Gomorra que a ti Cafarnaúm. ¿Por qué? Cafarnaúm recibe, ve milagros, hace milagros. Ve al paralítico, ve a la hija de Jairo, ve al centurión Cornelio, ve al que saca los espíritus, al endemoniado, la suegra de Pedro. Ve. Pero en el momento de reconocerlos, yo a él no lo conozco. Y por eso mismo Jesús dice lo que dice. Jesús no destruye la ciudad. Quien la destruye es el tiempo, el terremoto. Aquí hay terremoto, la falla sirio-africano, el río Jordán, les dije. Tiene movimientos teutónicos, ¿sienten? No, ahora no hay nada. Pero hubieron terremotos, la ciudad de Cafarnaúm desapareció con el tiempo. Y ahora pueden entender, ni Corazín, ni Betsaida, ni Cafarnaúm, hoy el día existe. El terremoto destruye todo. ¿Alguna pregunta? Ok, miren, tenemos que continuar. Vamos a ir entonces a la casa de Pedro. La suegra nos está esperando. Estamos en sobre la casa de donde la tradición dice que fue la casa de Pedro. Y es una casa redonda. Y las malas lenguas dicen que es redonda porque de pronto vaya a pedir un rinconcito, entonces no quería que haya ningún rincón. En un rincón a la suegra.